Bueno, pues ahora sí, casi se acaban las campañas, unas campañas larguísimas. Mañana se terminan esas, Chabot. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Rafael, Ricardo. Por fin. Por fin. Ya, la más larga que me haya tocado. ¿Cuánto duraron estas campañas? Pues empezó en 1831. ¿De qué hablas? Nada más falta que me digan que arrancarán las campañas el 3 de junio. ¿Qué cosa? No, ya es momento que nos tranquilicemos con eso. Ya que nos metamos a la de los Estados Unidos. Sí, verdad. Nunca para esto. ¿Cómo ves que el balance, Ricardo, de estas campañas a unos días de la elección del domingo? Pues mira, yo creo que hay todavía varias preguntas que hay que despejar y hay que aprovechar justamente el espacio para hacerlo. Mucha gente está preguntando por el voto nulo y por la abstención. Me parece que es un tema interesante porque hay quien cree que ni el voto nulo o en la abstención puede manifestarse en esta época, justamente por la fatiga, el cansancio, la polarización. Y la verdad es que es una elección donde anular o abstenerte es como casarte por procuración, ¿no? Es como entregarle a un notario que vaya a la boda y firme por ti. Y sí creo que en este momento no sería perdonable, incluso un poco como arrogante. Es como no me satisface ninguna y ninguno, entonces voy a hacer a un lado. Que tienen que pensar muy bien. ¿Dirías que es momento de definir? A ver, es un momento de definiciones. A ver, no tenemos las mejores candidaturas, podrían gustarnos, ¿no? Hay 21,000, o sea, que sí hay muchos para repartir y dar. Pero como sea, puedes decir, no me gusta. Pero sí tiene que haber un momento de definiciones donde asistir a la urna y ejercer el poder democrático que te da ir a la urna es fundamental. Ahora, dicho esto, sí, por el otro lado, pues es que nos han cargado con una discusión. A ver, el término que se me viene a la cabeza es bizantina. O sea, este argumento, que además es de las dos candidaturas más relevantes, estamos entre la democracia y el autoritarismo. Además es muy curioso, ¿no? Oye uno a Claudia Sheinbaum y dice eso. Y Xóchitl Gálvez va y dice exactamente lo mismo. Y la verdad me parece una exageración. Yo creo que es, o sea, entiendo que cuando uno está haciendo campaña hace propaganda, pero sí creo que el dilema más serio es entre pluralidad y dominancia de una fuerza política. Y que en ese sentido, otra vez, ¿no? Definirse, ir a votar, pues es a favor de la pluralidad, para que muchos colores se expresen, los pesos y contrapesos jueguen, o por el otro lado, entregarle la dominancia a una de las fuerzas y, bueno, pues agarrarse con el cinturón apretado porque no va a haber pesos y contrapesos. Porque unos y otros están pidiendo voto completo por una misma fuerza. En la campaña contra el voto cruzado, ¿no? El voto, exactamente. ¿Cómo lo ves tú, Lourdes? ¿Cómo ves las cosas? Muy interesantes. Yo sí creo que lo de las encuestas, nuevamente las encuestas nos van a quedar a deber a todos los mexicanos. Hay dos grupos de encuestas, unas que dan unas ventajas enormes y otras que dicen que están muy cercanas. Entonces hay dos grupos y un grupo va a quedar mal, evidentemente. Y varios van a tener que dar explicaciones el lunes 3 y otros tendrían que dedicarse a otras cosas. Una cosa mejor. O también de hacerlo abierto, ¿no? Como es en Estados Unidos. A ver, yo quiero participar en tal campaña y voy a dar tanto dinero. Y también las encuestadoras tienen que decir, oye, yo trabajo para tal. Y yo soy me contrataron para hacer manipulación o me contrataron, ¿no? No sé si van a llegar a ese extremo, pero exacto, trabajo para la campaña tal podría ser más viable. El tema es, si me dices, ¿dónde va a quedar la moneda? Para mi punto de vista, en la presidencial todavía no lo sabemos. O sea, yo sí creo que yo no hablo del voto nulo, hablo del voto oculto. Creo que la gente no está diciendo por quién va a votar. ¿Tú crees que hay mucho voto oculto? Muchísimo voto y sí creo que la gente como está para enojada. Definir la contienda, la elección. Pues por lo menos lo que hemos visto de las últimas elecciones es cuando en el 2000 para acá, cada vez que sale más del 63% de la población, el gobierno en turno no se queda. ¿Por qué? Porque los que están molestos salen, ejercen su derecho de voto y los cambian. Entonces, si eso sucede, y sobre todo me quedó muy claro el domingo pasado que se hizo la concentración en el Zócalo, sin importar los maestros, sin importar el doble no circula, sin importar todo, le llenaron el Zócalo al presidente López Obrador, toda esta marea rosa. Entonces, y siempre dijimos en esta mesa, o se dijo en esta mesa, se creía que Morena traía todo, y yo siempre decía, vamos a ver al tiempo. Y lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire es, la oposición se puede llevar unas 6. A ver, ahora le entramos a las gubernaturas, pero tú ves la moneda entonces todavía en el aire, ves voto oculto y sumaría también el tema de los indecisos, ¿no? Todavía aparecen ciudadanos que no saben bien a bien por quién votarán, que tomarán la decisión en el último momento, quizá en la fila, en la casilla. ¿Cómo ves tú las cosas? A ver, hay 3 candidatos. No es más ni uno. Es López Obrador, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.
O sea, esta es una elección, el presidente lo dijo, creo que fue hoy, ¿no? Dijo, esto es un plebiscito. Ayer, perdón. Más que una elección, dijo, se trata de un plebiscito, un referéndum sobre 2 proyectos. O sea, lo primero que está diciendo abiertamente es, más allá de la candidata, a la que no menciona, y lo ha hecho a lo largo de todo, ha participado, es un elemento más en la campaña política, que no se puede, no se debe, no hay quien lo pare. El INE no funciona, el tribunal menos, por lo menos para eso. Y en ese sentido me queda claro que lo que debería ser esto que Ricardo decía, la pluralidad de 2 opciones, que la que pierda pues no le pasa nada y la que gane pues tampoco se convierte en algo que cambia las reglas del juego. Y sin embargo, el presidente lo dijo hoy, esto es plebiscitario. O sea, los otros, los conservadores, no son un ente legítimo. Siempre en el enfrentamiento... Ahora, sí, que lo diga el presidente tiene una relevancia mayor, por supuesto, pero aquí lo hemos platicado. Esto es continuidad o cambio, como eso, casi todas las elecciones. Pero algo todavía más, yo quiero enfatizar eso. Se trata no solamente de el posible triunfo de Claudia Sheinbaum, sino de la presencia del presidente López Obrador como un elemento político postelectoral. O sea, pase lo que pase, finalmente lo que está planteando desde la presidencia es una especie de continuidad que está ligada específicamente a la figura presidencial. Ligada, tú dices, porque la continuidad no está oculta, ¿no? Claudia Sheinbaum habla de continuidad y del segundo piso a la cuarta. Ella habla de continuidad con cambio, ¿eh? O sea, esa es la frase que ha lanzado en las últimas semanas y se oye muy bajito, pero bueno, valdrá la pena ver exactamente qué quiere decir. Ahora, en efecto, no son solamente 3 candidaturas, son 21,000. Y eso no lo hemos vivido nunca en México. O sea, sí estamos arrojándonos a un experimento democrático que no se ha dado nunca y que en efecto puede hacer que muchas cosas no calculadas, inesperadas ocurran. A ver, ya adelantaba Lourdes que nos podemos seguir luego con congresos y congresos locales, en fin, presidencias municipales de las principales ciudades. Pero a ver, solo de las gubernaturas que representan el 40% del padrón. Mucho. O sea, no, las 9 candidaturas a gobernatura representan el 40% del padrón. Y tú tienes entidades bien importantes. A ver, vamos una por una. A ver, después del Distrito Federal de Estado de México y de Baja California, Veracruz es el 4º padrón más importante de este país. Y empezó abiertísimamente a favor de Morena y se ha cerrado a tal punto que ahí la moneda está en el aire. Pero la cosa es que haber incurrido posiblemente en actos de corrupción, de erosión, puede hacer que ahí el voto para gobernador impacte el voto a la presidencia. Entonces tienes un Veracruz que puede pesar muchísimo. Sorpresas que no se tenían. Morelos de pronto se cierra y Lucy Mesa va adelante. De la alianza Otras cosas que no son sorpresas es que Movimiento Ciudadano en Jalisco muy probablemente se la va a llevar. A eso sumas Guanajuato, la cerrada. Padrón muy grande el de Guanajuato. El de también. Guanajuato. Y luego se cierra de manera muy importante el de aquí. Gane o pierda Santiago Taboada, lo que sí hay que decir es que los votos que el Distrito Federal va a aportar a la Ciudad de México empiezan a ser muy importantes. Entonces, a ver, solamente eso te empieza a decir que aquí las cosas están funcionando. A ver, pero estás dibujando un escenario en el que la Ciudad de México estaría cerrada, Morelos cerrada, te lo pongo Veracruz al revés. cerrada. Cuando arranca la contienda, Morena tenía seguro 6 y la oposición tenía 3. Y ahora, en realidad, la oposición tiene posibilidades reales en 6 y Morena solamente en 3. O sea, eso es lo que pasó con esta Déjame ver si las, tres son las mismas. Tabasco, Chiapas y Puebla. Esas 3, Tabasco, Chiapas y Puebla, esas son las Tabasco, 3 que ves Chiapas para y Puebla. Y mira que Puebla está cerrado, pero ahí está. Y del otro lado cuenta Yucatán con Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco para MC. MC y me está faltando una. Ya. Morelos. Pero Puebla, ojo, Puebla capital se la va a llevar Mario Riestra y Mario puede estar arrastrando ese efecto hacia... Que es candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. Exacto. Y Armenta es el candidato, digamos, que iría arriba en las encuestas. Casi todas las encuestas lo traen Armenta casi 16 puntos arriba. A ver, pero ahí vamos bien. Ponte tú, esa yo la pondría como... Abierta, más está abierta, o sea, está la moneda. Pero, pues, o sea, ya con el cierre de Xóchitl,
el domingo en Chiapas, pues sí vimos que Chiapas, o sea, tampoco va a ser un tsunami tan enorme como... Ahí sí se ven en las encuestas 30, 40 puntos. A ver, yo veo dos ventaja. elementos que hay que tener en cuenta. Uno es estados como Chiapas, en donde el crimen organizado es el que está votando, el que tiene el control. Yo no sé cómo le van a hacer, pero ni siquiera para poder instalar incluso en las propias casillas, en una de esas Bueno, el Chiapas... propio INE decía ayer que había en riesgo de instalación más de 500 casillas. Así es, bueno, estás metido en un problema ahí. En Chiapas. En Chiapas, específicamente en Chiapas. El resto, aquí, en lo que dice Ricardo de la elección tan grande, es la primera vez, por la magnitud de esta elección, que vamos a ver si las cuestiones locales, que normalmente el tema de gobernador está desconectado de lo demás, como está la presidencial en medio, si el tema local es lo que impulsa la candidatura de la oposición o si se da este voto cruzado. ¿Qué tiene más jale entonces, si la candidata presidencial o el candidato o la candidata a la gubernatura? Ahí está. Y si la población lo que va a hacer es pues votar por una candidatura, digamos, al gobernador de oposición y va a votar por la presidencial oficial. No sabemos, no tenemos un antecedente, pero me queda claro que esto que se ha convertido en los últimos días en estas, de repente, en el círculo oficialista de hablar de fraudes electorales y de cosas por el estilo, los fraudes electorales los hacen los que están en el poder o lo intentan, cuando lo intentan. Pero empezar a hablar de eso me parece, uno, muy arriesgado, muy peligroso, muy dañino, y por otro lado te abre el camino pues para un escenario postelectoral que es el del conflicto, que todos decimos, si la diferencia es de 2, 3 puntos, aquí se va a armar la gran. Aquí hablas a nivel federal, pero también puede ser en las gubernaturas. Sí, claro. Ahora, al mismo tiempo, nunca se habían registrado tantos observadores internacionales. O sea, el INE trae ahorita más de 1,300 observadores. Tiene su morbo nuestra elección. A ver, tiene su morbo y bueno, pues ir a quejarte de fraude cuando traes presencia. A ver, solo la delegación estadounidense trae 400. ¿No? La Unión Europea. Y luego, por separado, los países de Europa. Y viene hasta Zimbabue a ver qué va a pasar. Sí, la verdad es que la cantidad de ojos, más de 40,000 personas invertidas en la organización de la elección. O sea, no solamente los funcionarios del INE y del tribunal, y luego todos los de la Fiscalía Especial para Delitos, son 2,500. 40,000 personas organizando la elección. Sí, me parece muy complicado, la verdad, Manuel, que alguien pueda realmente argumentar fraude. Se puede argumentar fraude anterior, ¿no? A ver si se repartieron o no despensas los servidores de la nación. O robarse boletos. En fin. Pero la verdad es que no se antoja realmente que el domingo que vas a estar en esta mesa analizando el asunto, el tema de fraude vaya a ser principal. Entonces uno se pregunta entonces por qué están hablando de fraude. Porque ya se dieron cuenta que va a estar mucho más cerrada de lo que pensaban y necesitan explicarlo. Es más una explicación de por qué no nos fue tan bien como estaba previsto que un asunto que realmente se vaya a materializar en recursos, querellas y Ricardo, quejas. pero el problema es qué consecuencias tiene una situación de esa. Eso es, o sea, no es llegar y decir, es que me hicieron tal cual. Si de repente desde el oficialismo se habla de fraude electoral, pues, estás jugando con fuego, no es un argumento, digamos, de justificación. Y que O vamos a ver si hay un fraude, entre comillas, selectivo, ¿no? Es decir, en una elección sí y en la otra no. Pero además, pues el presidente nunca ha aceptado ninguna elección, salvo cuando él gana. Cuando ganó en el Distrito Federal y cuando ganó en el 2018, pero fuera de eso no ha aceptado ningún resultado. Entonces, pues sí, y un punto importantísimo, porque yo sí difiero un poquito de ti, yo sí creo que no nada más es un poder en Morena nada más, yo sí creo que sí hay dictadura contra democracia. ¿Por qué? Porque Claudia lo ha dicho en sus debates, lo ha dicho en las entrevistas, que ella sí cree en mover el poder judicial, ella sí cree en darle mate al INE y demás. Entonces, sobre todo, ¿qué va a pasar con el Congreso? Y estando ya las elecciones tan cerradas, el Congreso, por lo menos hasta hoy, no vemos que nadie tenga una mayoría como la que tuvo Morena en el 2018. Este plan C, ¿no?, del que habla la 4T, en donde querían las 2/3 partes, mayoría calificada, para meterle mano a la Constitución. Exacto, entonces eso no se va a dar. Con estos escenarios, perdón, nada más digamos, de pérdida de gubernaturas o competencia en las gubernaturas, uno ve muy
difícil Ya que no. el Congreso sea otra cosa. Ricardo. Ahora más que regresar al tema anterior, porque hay otro argumento por el cual estarían usando el fantasma del fraude. Que sí, a la base más próxima al Movimiento de Regeneración Nacional, sí le conmueve y le ha movido en otras ocasiones el riesgo de fraude. Entonces, eso también puede ser para ayudar a sacar a votar a quienes están alrededor de Morena. Es decir, son argumentos distintos, pero me parecen muy distintos al de preparar un argumento jurídico para echar abajo las elecciones, ¿no? Eso me parece fundamental. Ahora, 66% de los votos para el Congreso Federal, imposible. Imposible. A ver, no hay ninguna O sea, no encuesta vamos a que ver te la mayoría dé. calificada. A ver, si le creemos a las encuestas, a los del grupo A, a los del grupo B, Ninguno. no hay manera. Entonces, a ver, la mayoría constitucional no la va a lograr, lo cual ya habla de que va a haber que hacer mucha política. Yo sé que ya no está de moda hacer política, pero a veces es importante en democracia. Ahora, la pregunta en realidad es si la mayoría simple que hoy tiene el Movimiento de Regeneración Nacional La y sus van a aliados repetir, la ¿o no? mantiene o no la mantiene. Es ahí donde está la discusión. Ahora, plan C va a venir. Vamos a necesitar una reforma del Poder Judicial, nada más que va a ser una distinta a la que se ha planteado. Sí, sin duda. Sí, que por amor de Hay que Dios. decirlo claramente. Pero, a ver, lo Reforma de- al sistema electoral. Yo lo vengo aquí insistiendo, me parece que es urgente. Se necesita. Ahora, distinta a la que se ha planteado, ¿no? Va a haber un nuevo sistema de partidos, no tengan duda, porque además que no se nos vaya en ese tema. Sí. O sea, un PRI con 9% puede ser la cuarta o la quinta fuerza. No, y María Pero las- Rosa. O sea, Y quizá nuevos partidos no, también. el verde, digo, el PRD muy probablemente se va a acercar, si no al fondo de la coladera, donde empieza la coladera. Y Unidos la verdad, va a el ser PT un nuevo no lo partido. vemos muy, Por de eso, manera muy pero relevante. la marea rosa o lo que es ese movimiento ciudadano te va a hacer recomponer la estructura de PAN, PRI, PRD. Eso no, Bueno, se- y el no se va a quedar igual. factor movimiento ciudadano, vamos a ver cuánto sacan. Entre 8 y 12% y qué es un tanto mundo. pueden Eso dice, pero vamos a ver, porque si llevar se la puede- balanza hacia un lado o en A ver, otro si nada más que si está la elección para así de- construir la mayoría en el Congreso. si la elección está así de polarizada y de extrema entre dos, fuera del fenómeno Jalisco, en donde la gana Movimiento Ciudadano, pero donde el voto cruzado ahí está muy negociado, creo. En ese sentido creo que el resto, digamos, de la contienda como tal es una contienda que va a terminar finalmente en un juego de dos. Y el tercero es el que la va a pagar más. Entonces es de dos, sigue siendo de dos. Sigue siendo de la dos. elección. Movimiento Ciudadano, vamos a ver con cuánto queda el Esquirol de Dante con lo que está jugando y con lo que pasó en el cierre de Maines allá en Monterrey. También lo dijimos la semana pasada, el PRI se va a quedar con Monterrey. La señorita Fosfo no resultó ser tan buena candidata. Ahora, yo ahí tengo, Y la nada verdad... más me faltaba, perdón, decir lo que pasa en el mes de noviembre, que se va el ministro de la Corte, Luis María Aguilar, y eso Pero es eso va a pasar, importantísimo. eso va a Sí, pasar. se va, pero... Ahora, jóvenes. Son Lo dice por aquí, 3.7 millones de nuevos jóvenes que van a ir a votar. Y la A verdad, ver, ¿cuántos van a creo votar? que Fosfo, bueno, el de la Vayan. sonrisa, Pues sí. sí se lo llevó. Sí se lo llevó. Vamos a ver si salen a No se los votar. lleva. Vayan a votar, vayan a votar. Vamos No a se ver si les lleva. salen a Las votar. mujeres somos el Gracias, grupo Serra. dominante, Lourdes, las gracias. que más votamos. Gracias, Ricardo. Hasta mañana, pásale. Gracias.